El día de hoy traigo un mensaje que tiene algo que ver, no necesariamente con solamente los niños, tiene que ver más con generaciones y quiero compartir de la historia de un personaje muy famoso en la Biblia. Su nombre es Josué, y cómo Dios lo usó particularmente a él para bendecir a las generaciones en las que él vivió. Así que lo que quiero hacer es leer un versículo, quiero que oremos y entremos a la plática del día de hoy. ¿Está bien? Quiero leerte un versículo que llevo meses digiriendo, meditando, y se me acelera el corazón cuando lo leo y entiendo lo que está diciendo. Así que quiero que lo leamos juntos en Josué 24, versículo 31, va a estar ahí en pantalla, y dice: el pueblo de Israel. Ojo con eso, no dice algunos creyentes, no dice algunos familias o algunos cuantos, dice el pueblo de Israel. Toda esta ciudad, todo este pueblo sirvió al Señor los domingos, los meses de Semana Santa, en Navidad. Dice, sirvió al Señor toda la vida de Josué, que era el líder. Josué era el líder de Israel. Y todo el pueblo sirvió al Señor en toda una vida. Y dice, los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Leo estos versículos y se me agita, se me acelera el corazón, porque tengo la esperanza y tengo la fe y tengo el deseo, y le quiero creer a Dios que Él nos puede conceder versículos así a nosotros. Que el pueblo de Monterrey, que el pueblo de Central, que el pueblo de México sirvió al Señor en todos los días de Octavio, en todos los días de Didier, en todos los días de Fer, en todos nuestros días. Dios nos conceda una generación que sirve, conoce y sigue al Señor. Así que es un deseo y es algo que entusiasma y que genera esperanza. Pero luego la pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo logramos eso? No se preocupe por el ruido, todos los escuchamos, no es un elefante en el cuarto, ¿okay? Y está bien. En Central es una iglesia que celebra y es una iglesia en donde está muy bien el ruido, ¿okay? Así que no se preocupe. Así que quiero que estudiemos este versículo en su contexto y que consideremos juntos cómo alcanzar a las generaciones. Así que titulé mi mensaje, así alcanzamos generaciones. ¿Está bien? Oramos. Señor, en el nombre de Jesús pido que nos hables, que nos guíes y nos uses para bendecir a las próximas generaciones. Señor, abre nuestro corazón y nuestra mente para recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hablando de ruido, si estás contento, puedes hacer un poco de ruido de estar en... Gracias. Hay una frase que seguramente has escuchado en algún spot, en algún comercial, en alguna reflexión, en algún documental, y es una frase que se ha usado en diferentes contextos para muchos fines y propósitos, pero que se ha usado al final del día muchas veces. Te voy a decir qué tipo de frase es. La frase que dice, ¿qué clase de quieres dejar a tus hijos? Y ya cada quien rellena en ese espacio lo que quiere decir. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la política, ¿no? Se usa una frase similar como, ¿y qué clase de país quieres dejarle a tus hijos? ¿Qué clase de país queremos dejarle a las próximas generaciones? Cuando se habla de la educación, por ejemplo, es, ¿y qué clase de oportunidades queremos crear para las próximas generaciones, para el futuro de nuestro país, ¿verdad? Se usa en la educación, se usa en la política, se usa en la ecología, ¿verdad? ¿Qué clase de planeta le queremos dejar a nuestros hijos? Y pues al final del día, de diferentes ángulos, pero se usa mucho la frase, y creo yo que si se usa es porque funciona. Y yo creo que funciona en cierta medida porque despierta en nosotros una conciencia de dos cosas. Número uno, pues del futuro, ¿verdad? Vivimos mucho el hoy. Que les voy a decir algo increíble. Conocí a alguien que se llama Eloy. Sí, entonces era imposible pensar que él seguramente vive el presente todos los días. Pero bueno, más allá, saludos Eloy si nos estás viendo. Vivimos mucho el presente y a veces perdemos de vista la realidad de que hay un futuro. Hay un futuro y todos lo sabemos que hay un futuro, pero esta es la segunda realidad, y que de alguna manera lo que estamos haciendo hoy repercute para bien o para mal el futuro.
Entonces este spot nos hace como que tener conciencia de si es cierto, qué clase de planeta le voy a dejar a mis hijos. Tengo que reciclar. Si es cierto, qué clase de país le estoy dejando a mis hijos. Tenemos que hacer política o lo que sea. Nos despierta la noción de que en realidad nuestras acciones y decisiones trascienden no solo para nuestro presente, sino para el futuro. Y no se limita a mi propia vida, sino a las próximas generaciones. Muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo son consecuencias, para bien o para mal, de generaciones anteriores. Así que al final del día es una realidad el impacto que hay en nuestras acciones presentes. Ahora, si tú me preguntas a mí, Walo, ¿le quieres dejar un mejor país a tus hijos? Por supuesto, me encantaría que tuvieran una mejor política y que ojalá en algún punto de la historia de la humanidad, ahora sí, venga el cambio, ¿verdad? Algún punto, no sé, a lo mejor, no sé, pero ojalá, siento que va a ser cuando Jesús regrese, ¿no? Ahora sí. También me encantaría que mis hijos gozaran de pues mejores, no sé, oportunidades laborales y educación y lo que sea. Claro, todos lo deseamos. Y para nosotros también es importante dejarles un planeta pues funcional y no sé, que no haya popotes en el mar o no sé, o sea, algo bien queremos dejar. Pero así como es importante todas estas áreas de la vida, también debemos de considerar el futuro no solo terrenal de nuestras próximas generaciones, sino el futuro espiritual de nuestras próximas generaciones. El apóstol Pablo, no lo voy a leer, pero lo voy a mencionar en Colosenses capítulo 3, despierta a la iglesia con esta realidad y le dice a la iglesia, pongan su mirada, pongan su enfoque en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. No piensen solo en lo terrenal, sino también en lo eterno, en lo espiritual. Y Pablo educa a la iglesia a vivir estas dos realidades, de que sí, vamos a trabajar por esta realidad terrenal y lo mejor que podamos, pero no podemos pasar por alto que nuestras decisiones y nuestras acciones también tienen un impacto hacia la eternidad. El pastor Francis Chan dijo esta frase en uno de sus libros, que ha sido de los libros que más repetidas veces he leído. Normalmente no repito un libro, aparte de la Biblia obviamente, pero este libro sí me cautivó. Se llama Loco Amor y en este libro escribe esto. Francis Chan dice: lo que hacemos durante esta pequeña parte de nuestra vida en la tierra determina cómo existiremos por millones y millones de años para siempre. Hablando de la eternidad, lo que hacemos en los días que tenemos sobre esta tierra trasciende y tiene un impacto para la eternidad, no solo nuestra, sino también en la influencia espiritual de las próximas generaciones. Yo deseo que mis hijos tengan una vida óptima en la tierra, pero si hay algo que va a ser mi esmero, mi enfoque y la lucha con la que voy a luchar todos los días, es que mis hijos puedan realmente conocer a Jesucristo, puedan seguirlo y puedan servirlo el resto de mis días y de sus días también. Ya cuando me vaya y no, ya se fue papá, ahora sí no, síganle. Pero así como es importante, esto también es importante. Y acabamos de leer un ejemplo real de un personaje real que se llama Josué, que Dios lo utilizó para que su pueblo, para que toda su generación, dice ahí, sirviera al Señor todos los días de su vida. Y yo he estado cautivado pensando, ¿qué hizo este tipo para lograr ese impacto en su ciudad, para lograr ese impacto con su pueblo? Y pudiéramos hablar de mil cosas cuando vemos la vida de Josué y todo lo que Dios hizo a través de él, que le animo, lea el libro de Josué. O sea, creo, hablaron por ahí de sacar una serie, una película de Josué. Estaría impresionante, estaría épica esa historia, porque lo es. Pero al final, el contexto de los versículos que leímos, Josué hace un recuento de algo que creo que marca mucho la idea de cómo él manejó su liderazgo, de cómo él manejó y pastoreó a sus generaciones. Así que quiero que leamos dos cosas particularmente que resalta y que son evidentes en la vida de Josué. Josué 24:1 comienza diciendo: Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem,
junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué era un hombre que congregaba a las personas y tenía esta noción de que Dios estaba en medio de ellos, de que Dios no estaba solamente en el cielo o que era un asunto de historias de Moisés del pasado. Estamos delante de Dios, aquí, hoy y ahora. Y esta era la noción de Josué. Y Josué congrega a toda su generación, congrega a todo su pueblo. Y si empiezas a leer, Josué hace dos cosas que son las que vamos a considerar el día de hoy. Voy a brincarme unos versículos más a Josué 24, versículo 12. Y Josué les dice: el Señor los sacó de Egipto, etcétera, etcétera. Y el Señor les dijo, y ahora está hablando lo que el Señor le dijo al pueblo. Y dice el versículo 12: y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di la tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento. Diga conmigo: alimento. Y dice: aunque tú no los plantaste, por lo tanto teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados que adoraron cuando vivían en el otro lado del río Éufrates y de Egipto. Sirve únicamente al Señor. Josué convoca a todo el pueblo de Israel y empieza a hablarles de Dios. Fue un hombre que activamente predicaba y hablaba acerca de quién Dios es. Pero fíjate bien lo interesante: no habla de Dios como un concepto literario o bíblico solamente de Dios es esto, Dios es así, Dios es lo otro. Josué tiene esta virtud de hablar de Dios y decir: acuérdate lo que Dios ha hecho en tu vida y con nuestros antepasados. Entonces Josué conecta la teología de quién Dios es con la realidad cotidiana de lo que Dios ha hecho entre nosotros. Y empieza a decirles: acuérdate, acuérdate, acuérdate. Y fue Dios, y fue Dios, y fue Dios, y ha sido Dios. Y me encanta, porque si tú me preguntas, habla de las maravillosas hazañas y poderosos hechos de Dios en el Antiguo Testamento, pues yo voy a hablar de los milagros más brillosos, ¿no? Como abrió un mar, por ejemplo, o las plagas, o si me explico, puedo decir cosas así. Pero lo dijimos ahorita en voz alta a todos. Josué dice: te di casas y te alimenté. Y me llama la atención porque lo que está haciendo Josué no solo es ver los milagros que fueron circunstanciales, como abrir un mar en dos, que sucedió en ese día en el río, en el Mar Rojo, sino que Josué dice: Dios te ha alimentado hasta hoy, y Dios ha puesto un techo sobre tu cabeza hasta el día de hoy. Dios te ha dado donde vivir, Dios te ha dado cómo alimentarte. Puedes darte cuenta cómo Dios te ha sustentado hasta el día de hoy. No solo aquella vez que abrió el mar, no solo aquella vez que cayeron 10 plagas, sino que hasta el día de hoy, cada vez que tú te alimentas, es porque la buena mano de un Dios generoso y fiel ha cuidado de ti. Y está haciendo al pueblo darse cuenta cómo Dios ha estado presente en sus vidas. Le dice: acuérdate, no son historias legendarias, son historias reales, son historias presentes. Tú lo viviste en carne propia. Le está diciendo al pueblo: Dios ha sido bueno contigo. Y el pueblo recuerda, el pueblo hace memoria, y el pueblo es consciente de la bondad de su vida, de Dios en su vida. Entonces le dice: por lo tanto, pueblo de Israel, sirve al Señor todos los días de tu vida. Sírvele porque Él es Dios. Y han pasado años y Josué está como haciendo este recuento y está trayendo otra vez estas memorias y está como reafirmando el compromiso del pueblo para con Dios. Y sabes, me llama la atención porque el pueblo de Israel vivió estas historias. No es como que no habían ido a la iglesia o no habían ido a un instituto bíblico. Ellos lo vivieron en carne propia. Pero ¿cuántos saben que sí somos medio olvidadizos a veces? Y no solo olvidadizos, a veces tenemos esta dinámica de familiarizarnos demasiado
con las cosas, acostumbrarnos, a dejar de sorprendernos y dejar de mantener un asombro especial por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y empezamos como que a incrementar nuestra capacidad de ver la mano de Dios en nuestra vida, de tal manera que ya no solo lo vemos normal, sino que ya lo vemos y lo damos por hecho. Y dejamos de asombrarnos. Hace un momento nos leían dar gracias a Dios y entrar ante sus puertas en acción de gracias. Y este salmo nos habla de ser conscientes de que Dios ha sido bueno, por lo tanto produce gratitud. Pero a veces yo me encuentro a mí mismo quejándome de las cosas que me faltan, de las cosas que no tengo, las cosas que desearían, ¿verdad? Veo una Cybertruck pasando por ahí y digo, Señor, yo llevaría tu evangelio rápido con una de esas a las naciones, bien rápido. Y me encuentro de repente quejándome. ¿Por qué? Porque se me olvida y me he acostumbrado que Dios ha sido bueno y que Dios ha sido fiel. Y Josué le está diciendo al pueblo, date cuenta, no te familiarices, no te acostumbres, reconsidera tu compromiso de seguir, de conocer y de servir al Señor y lo bueno que ha sido contigo. Yo me acuerdo, seguramente si tienes tiempo en la iglesia lo has experimentado, la primera vez que serviste, la primera vez que te apuntaste a un ministerio, era un privilegio, era hasta un nervio. Yo me acuerdo el primer ministerio en el que yo serví era acomodar sillas. Y para mí era una gran responsabilidad y yo sentía el peso de que decía, es que si no acomodo bien la silla, imagínate que la persona se distraiga y no llegue la palabra de Dios a su vida y se pierde eternamente porque acomodé mal la silla. Era un peso. Y luego un día me habló el pastor y me dijo, Walo, ¿cómo andas el sábado para ayudarnos con la guitarra en el grupo de jóvenes? Ahora, usted quizás está imaginando el grupo de jóvenes y la banda de la alabanza y toda la luz. No. El grupo de jóvenes eran 8 jóvenes, 3 de ellos hijos del pastor. Ok. Y era una guitarra y alguien que iba a cantar. Y eran 2 cancioncitas así sentados en una salita, en un círculo. Y cuando me invitó yo sentí un peso, yo sentí una responsabilidad y a la vez un privilegio. Fíjense que yo estaba tomando decisiones acerca de temas musicales y fue tan pesado para mí en el sentido de responsabilidad que me habían invitado a la alabanza que rechacé una invitación, una oportunidad X del mundo musical. Les dije no, porque Dios me acaba de abrir una puerta. ¿Y qué puerta? Nada, pues tocar 2 cancioncitas con la guitarra con 8 chavos, ¿verdad? Pero era un peso decir Dios me llamó. ¿A qué? No, pues nada, tocar la guitarrita, ¿eh? Pero sí me explico. Y luego llegué ese día y nervioso, ¿verdad? Ay, si me equivoco y si no sale bien. Y que dices, ay, estamos en confianza. No, es que era un peso y era un privilegio saber que estábamos sirviendo al Señor. Pero de repente pasa el tiempo y nos acostumbramos y se nos hace tan familiar, se nos hace tan cotidiano que se nos olvida. Y Josué está recordando y recordando y acuérdate y sirve al Señor porque Él ha sido tan bueno contigo. Josué está en sus últimos días en estos versículos, está a punto de morir. De hecho, al final del capítulo muere. Y Josué es como este abuelo que está contando una historia. Ese abuelo que está contando historias, algo de esto predicamos el día del aniversario aquí en Central. Es ese cuentacuentos, ese cuenta historias, es ese abuelo trayendo a la memoria. Pero no nada más por hacerlo, sino que está refrescando la memoria del pueblo para que reiteren su compromiso de seguir al Señor, de servir al Señor, de ir en pos de lo que Dios tiene para sus vidas como pueblo. Y esto es algo que hizo Josué constantemente. Y número 2, hay algo muy interesante que hace Josué. Empieza a instar al pueblo a recordar y a reconsiderar su compromiso de servir y de seguir al Señor. Y en esto le dice al pueblo, sigue al Señor, ha sido bueno contigo. Pero luego no se vuelve un líder así como manipulador o impositivo, así. Le dice, o no, si no quieres servir a Dios, no lo sirvas, porque a fuerzas no funciona. Tiene que ser algo que tiene que provocar una convicción en ti. Y literalmente Josué les dice, decidan ustedes
Y en Josué 24:15 quiero que veas conmigo. Y dice, pero si te niegas a servir al Señor, pues elige hoy mismo a quién servirás. Y vas a ver este tonito confrontativo en Josué diciendo, ¿qué pasó? ¿Sí o no, verdad? Y dice, ¿acaso optarás por los dioses de tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Y fíjate el final de esta frase. Puedes titubear. A lo mejor estás dudando de seguir al Señor. Y lo dice Josué, en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Y qué está haciendo Josué aquí? Está trayendo a la memoria las historias de Dios, lo que Él ha hecho. Pero luego, Él mismo y su casa se vuelven un ejemplo y un testimonio viviente de alguien que se ha comprometido a servir al Señor con toda su vida. Hay una palabra muy interesante cuando leemos este versículo, y le digo que estuve de hace tiempo, lo traía ahí presente. Cuando dice que todo Israel sirvió, viene de una palabra hebrea que es abá. Y esa palabra hebrea no dice que servían al Señor en el contexto de, el domingo hay reunión, ayudo con esto. La palabra hebrea de este servir al Señor habla de estar bajo un señorío constantemente. Quiere decir que el pueblo no solo servía al Señor en los eventos religiosos, por llamarlos así, o en las ceremonias religiosas. Quiere decir que el pueblo conducía su vida bajo el temor del Señor. El lunes en la mañana, el martes en la tarde, el miércoles en la noche, el jueves en la madrugada. El pueblo vivía siguiendo al Señor con toda su vida. Y Josué está siendo un ejemplo encarnado de alguien que él y su casa han decidido servir al Señor. Entonces, estoy dudando, pero Josué se vuelve la referencia, se vuelve el ejemplo y se vuelve la inspiración y el ánimo a su pueblo, decir, así se ve alguien que sirve al Señor. Y el pueblo lo veía a él como una referencia y como un gran ejemplo. Sabes, a veces tenemos estas expresiones que no están mal y transmiten un corazón muy bonito de humildad, pero estas expresiones de yo sirvo al Señor detrás del telón o tras bambalinas donde nadie me ve, y entiendo el punto de que estamos diciendo, en otras palabras, no me gusta brillar enfrente de la gente, entiendo, sí, pero Jesús dijo en Mateo 5 que una lámpara no se esconde debajo de un mueble. Dice el Señor, la lámpara se pone arriba para alumbrar todo. Y dice el Señor Jesús, así alumbren vuestras buenas obras, y que todos, cuando las vean sus buenas obras, glorifiquen a Dios por medio de tu vida. Jesús dijo, la gente te tiene que ver como una referencia de alguien que ha sido impactado por la realidad del cielo aquí en la tierra. Nuestro testimonio cuenta. Ahora, yo lo he dicho, el testimonio no se fabrica. Aquí en la iglesia no es ni será un lugar de venir a decirle a la gente cuáles son los buenos modales, porque la Biblia no es un libro que enseña buenos modales a la gente. No es fabricar tipos de cristianos. De los cristianos se visten, hablan, se ven y repiten estas 5 frases todos al mismo tiempo, todo el tiempo. No. El testimonio no se fabrica, el testimonio es un fruto que se produce de adentro hacia afuera, de todos aquellos que han conocido realmente y que siguen conociendo al Señor. La vida empieza a ser impactada por la realidad del cielo. Algo empieza a suceder, algo empieza a verse, y entonces la gente empieza a ser impactada por el testimonio. Tu testimonio, si llevas años en la iglesia, hoy es tu primer día, quiero decirte, Dios quiere usar tu testimonio para impactar la vida de próximas generaciones. Existe y es importante el testimonio. Fíjate, hay un grupo de investigación que se llama Barna y hizo 2 estudios en particular. Uno que se llama, es en inglés, The Open Generation, y otro que se llama The Connected Generation, la generación abierta y la generación conectada. Básicamente, este estudio encuestaron a 24,000 adolescentes de entre 13 a 17 años en 26 países diferentes, incluidos México.
Y en estas encuestas preguntaban a estos adolescentes acerca de la fe, de qué tan abiertos estaban, de qué tan conectados se sentían, temas acerca de su fe o de la fe en general y cómo la percibían ellos. Y hay varias conclusiones de estos estudios muy interesantes, pero resalté 3 conclusiones de este estudio. Fíjate bien, estos estudios concluyeron, número 1, que las generaciones de 13 a 17 de 26 países diferentes desean ver ejemplos concretos de cómo la fe transforma vidas, no solo escuchar enseñanzas teóricas. O sea, si usted sabe perfectamente la doctrina de la Trinidad, de la salvación, de la justificación, todos los atributos de Dios, y se sabe de memoria todos los credos de la iglesia, qué bendición, qué bueno. Pero cuando usted se la comparta a las próximas generaciones, se van a quedar así, ok, y cómo todo eso que sabes ha cambiado tu vida. ¿Qué ha producido en ti esto que me estás predicando y que tanto has aprendido a lo largo de tu vida? Las generaciones entienden que si es real todo lo que hablamos de Dios, algo nos tiene que pasar. Entonces, en realidad, más allá de la información, las próximas generaciones quieren ver el testimonio y la transformación. Y todo esto que me dices de Dios, ¿qué ha cambiado en tu vida? ¿Qué ha producido en ti? ¿Qué ha hecho para ti y para tu familia? Y es por esto que nuestro testimonio se vuelve relevante, sobre todo ahora. Fíjate la segunda conclusión, justo es esto: las generaciones que encuestaron valoran historias personales y testimonios que demuestran la relevancia de la fe en situaciones cotidianas. Ok, ¿y cómo esto te ha ayudado en esto o en esto o en esto? Cómo la fe no solo llena tu cabeza, sino transforma tus pies, ¿verdad? Tu caminar. Y número 3, las próximas generaciones buscan una fe que se traduzca en acciones, que se vea. Y el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 5, que nuestras acciones sean un testimonio de la realidad del cielo aquí en la tierra. Yo sé que a lo mejor el tema del testimonio pareciera como que termina ya no siendo tan relevante, como que lo importante es la sana doctrina y todo. Y sí, la sana doctrina es lo más importante. Sí, pero la realidad es que la gente quiere escuchar la sana doctrina y tu testimonio y tus historias con Dios y qué Dios está haciendo o ha hecho en tu vida. Me acuerdo, lo contaba en la mañana, que una temporada, si tienes muchos años en la iglesia, sabrás de lo que estoy hablando, o depende de dónde creciste. Y si es tu primera vez en la iglesia, pues te quiero contar que hubo una temporada en que las reuniones de los domingos eran un poquito diferentes a las de ahorita. Y había un espacio para testimonios. Pero te voy a decir cómo se veía. Se subía la alabanza y empezaban a cantar, ¿verdad? Abre mis ojos, oh Cristo. Y estabas cantando y todo eso. Y luego, tú eres todo poderoso. Nos alocábamos, nos poníamos bien rockeros. Y luego la siguiente, la que llegaba al corazón, ¿verdad? Todos los hombres de la iglesia. Yo soy la niña de tus ojos. Entonces llorábamos. Y terminaba la alabanza y había un segmento como de media hora de anuncios. Ok, era así como que media hora de anuncios. Tienen que ir, iglesia, no se lo pierdan. Es que tienen que ir, porque es que si no van, pues se lo van a perder. Entonces, para que no se lo pierdan, pues tienen que ir, para que vayan, porque si no van, pues se lo pierden. Entonces no vayan, para que no vayan, ¿verdad? Y era así. Y después decían: hermanos, ¿hay alguien que quiera pasar a dar un testimonio? Que levante su mano. Y abrían el micrófono, ok, y pues ahí te encargo, o sea, era abierto, ¿verdad? Entonces, pues el que quisiera pasaba, ¿no? Y al principio era muy bonito, porque sí pasaban algunos que decían: iglesia, yo quiero darle gloria a Dios, y sacaban un diagnóstico, y luego oraron y sacaban el otro diagnóstico: Dios me sanó. Y pues, híjole, el testimonio era una cosa impresionante y traía un avivamiento a la iglesia ver ese testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Entonces era bien bonito algún tiempo, y de repente empezó a cambiar un poco esta dinámica. Entonces gente se paraba y se empezaban a poner raros los testimonios, por decirlo así, ¿verdad? Ya cuando empezaban de que: hermanos, no me quería quedar callado, ¿verdad? No me podía quedar en mi silla, tenía que darle gloria a mi Cristo. Te decías: eso está raro. Y de repente, o sea, historia real. Les dije en la mañana: si usted me invita a una carne asada, le cuento todas las que me acuerdo. Pero una vez
Alguien pasó y, hermanos, te quiero dar gloria a nuestro Dios poderoso, soberano, no hay imposible. Pues la iglesia, amén, ¿verdad? Porque me crucé ilegalmente a Estados Unidos y ahí venía la migra por mí y clamé al Señor y el Señor me libró de mis angustiadores y logré escaparme y estuve viviendo no sé cuántos años ilegalmente en Estados Unidos para la gloria de Dios, hermanos. Y pues la iglesia así como, pues, ¿verdad? Y se empezaron a poner raros, entonces mejor micrófono ya no. Sí se puso extraño, pero en realidad sí, estuvo muy, muy padre. De verdad, invítenme a la carne asada y le cuento otras. Los tengo aquí que se los quiero contar, pero no. Y pues dejó de estar tan presente esta dinámica de los testimonios en la iglesia. Pero en realidad tu testimonio cuenta. La gente quiere saber lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti. Lo que el Señor ha hecho en tu vida y cómo Él ha impactado tu corazón y las nuevas generaciones quieren saber. En realidad, las nuevas generaciones quieren saber. Te voy a decir, porque si ellos quieren información de la Biblia, ahorita se van a ir a ChatGPT y le van a preguntar, hey, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Pero ¿sabes qué no le puede dar ChatGPT a las próximas generaciones? Un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. Eso solo puedes proveerlo tú y lo puedo proveer yo. Porque información está bien, pero necesitamos historias de transformación. Y Josué es un testimonio encarnado de la fidelidad de Dios y está diciendo, mi casa y yo serviremos al Señor. Porque Dios estás en nuestra vida. Yo creo que el día de hoy necesitamos recordar que Dios usa familias llenas de convicción y llenas de historias para dar un testimonio al mundo entero de que Él sigue obrando, de que Él sigue salvando y que Él sigue rescatando y transformando. Después de que Josué les dice al pueblo, yo y mi casa serviremos al Señor, el pueblo responde a esa frase. El pueblo responde a esa convicción de Josué y dice en el versículo 16, el pueblo respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. Pues el Señor, dice la teología que es el Dios, no, pues el Señor es nuestro Dios y el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la tierra de Egipto de esclavitud. Hizo milagros ante nuestros propios ojos y cuando andábamos por el desierto rodeados de enemigos, Dios nos protegió. Versículo 18. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían en esta tierra. Por lo tanto, nosotros, escucha esto, también. Yo también, Josué, serviré al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. ¿Te fijas cómo resonó en el corazón del pueblo hablar lo que Dios había hecho y una convicción de decir, yo voy a servir al Señor? ¿Y tú? Y el pueblo dice, sí, es verdad lo que Dios ha hecho y yo también serviré al Señor. Necesitamos más historias y creo que estas historias de convicción, estas familias de convicción van a pavimentar un camino para que próximas generaciones sirvan al Señor. Quizá tienes muchos años en la iglesia, necesitamos tus historias y quizá hoy estás empezando a escribir una con Dios. Gloria a Dios por esta historia que se está escribiendo. Qué emoción. Quiero concluir con esta idea y no puedo no conectarlo. La palabra Josué en hebreo es Yoshua, que es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento para Yeshua, para Jesús. Josué y Jesús al final del día en su original son la misma palabra. Y quiero que tengas en mente esto: Josué y su casa sirvieron a su generación y su generación sirvió al Señor. Y si Josué, siendo un hombre terrenal, y su casa impactaron a su pueblo, cuanto más Jesús y su casa van a impactar la ciudad. Josué y su pueblo fueron unos cuantos, Jesús y su pueblo somos unos cuantos más, porque Jesús va delante de nosotros. Así que ¿por qué no te pones de pie conmigo? Termino con esta historia.
Estaba hablando con un amigo muy amado y querido por mí y me estaba platicando. Su papá falleció hace unos años y estaba platicando con él y me dice cómo hay escritos de su papá hablando de su devoción con Dios y cosas que Dios le estaba hablando a su papá, que ya no está en esta tierra, está delante del Señor adorando y en la gloria de Dios. Pero su hijo tiene los escritos de su papá, escritos, literal escritos. Y él me dice, estoy de repente tomando decisiones y leo cosas que Dios le está hablando a mi papá y me están hablando a mí. Y digo, su papá ya no está físicamente con nosotros, pero como la relación de su papá con su Dios dejó una especie de legado por escrito que sigue impactando la vida de sus generaciones. Si supiera este hombre en la presencia de Dios que su hijo sigue siendo impactado por lo que Dios le habló a él cuando él estuvo en la tierra. Que el Señor nos conceda dejar realmente un pavimento bien pavimentado espiritual para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos. Un legado espiritual, un legado de sabiduría y de personas que tienen historias reales, genuinas con Dios. Y así alcanzamos generaciones. Amén. Señor, te pido que tú, Jesús, eres la cabeza de la iglesia. Josué fue un ser humano imperfecto, pero tú eres Dios, tú eres el Señor. Josué era una sombra pequeña, muy pequeña, de una realidad tan grande, Señor, que es que tú eres la cabeza de la iglesia y que tú usas a tu iglesia, tu casa, para servir a las generaciones y que generaciones puedan ver que Dios sigue obrando, que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue salvando, que Dios sigue rescatando y que Dios está aquí, Señor. Te pido que nos uses como iglesia para pavimentar un camino de un legado espiritual, Señor. Ayúdanos a ver la urgencia con las próximas generaciones y poder abonar, Señor, y contribuir lo más que podamos, Señor, para que ellos crezcan, Señor, escuchando de la fidelidad de Dios, de los mares que abriste, de las plagas que enviaste, del fuego que descendió del cielo, pero también de cómo nos salvaste y nos rescataste a nosotros, Señor, de cómo has provisto y cómo has sido fiel y cómo nunca ha faltado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en nuestros testimonios al conocerte, al seguirte y al servirte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le podemos dar un aplauso a Dios.